desahuciar a personas, alguna estando embarazada o con bebés, es gravísimo. Y esto es hipocresía en estado puro, dice... como dice tú como yo, a estas señoras embarazadas y a bebés recién nacidos se les sacan de sus casas, los dejan en la calle, no tienen nombre conocido, claro, no salen en los periódicos, no tienen repercusión, no son comentados en las tertulias. Así que, en efecto, esta doble perspectiva, esta doble aproximación. Por eso queremos hablar hoy con Alejandra Jacinto, vamos a comunicar ahora enseguida con ello para que nos explique un poquito cuál ha sido el armazón para explicar lo que ocurrió en estos scratches. Pues en efecto, lo hemos anunciado, como teníamos tanta curiosidad por tratar de colocar las cosas en su justa dimensión, y vemos que hay una ausencia total de voces que expliquen esto desde una perspectiva alternativa. Teníamos mucho interés hoy en hablar con una abogada, politóloga, Alejandra Jacinto, que es activista de la plataforma de afectados por la hipoteca, defensora de los derechos humanos y es una de las promotoras de la ILP de la vivienda. Alejandra, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Claro, ha habido una gran polémica en torno a un escrache que le han hecho a una político española, muy embarazada, y entonces esto ha provocado, una gran polémica en los medios de comunicación y en las tertulias. ¿Se puede justificar el escrache, Alejandra? Nosotras pensamos que sí, y es más, lo habíamos anunciado. Hace ya 2 años recogimos 77.000 firmas para promover una iniciativa legislativa popular por el derecho a la vivienda, para que hubiera una ley autonómica de vivienda en la Comunidad de Madrid. Hay que recordar que Madrid es de las pocas comunidades autónomas, junto con Asturias, que no tienen ley de vivienda autonómica y que, por tanto, es una comunidad en la que no se garantiza y no se desarrolla el derecho a la vivienda. Por eso hace 2 años recogimos todas esas firmas para exigir a nuestro Parlamento Autonómico que se impulsara una ley de vivienda. En ese momento el Partido Popular y Ciudadanos rechazaron la tramitación de la ley y ahora, 2 años después, aprovechando la campaña electoral, pensamos que era un buen momento para poner encima de la mesa la posibilidad de volver a exigir esta ley. Eso hicimos y en el mes de abril interpelamos nuevamente a todos los partidos políticos para que se comprometieran a que, en el caso de gobernar, pudieran impulsar de nuevo una ley autonómica que durante estos 2 últimos años, de hecho, pues no habían planteado y no habían puesto encima de la mesa. A esas reuniones, naturalmente, invitamos a todos los partidos y el Partido Popular y Ciudadanos ni siquiera se dignaron a acudir a esas reuniones en las que, les explicábamos la propuesta y en el que, sin perjuicio de que ellos pudieran hacer las enmiendas oportunas a la ley, pues en todo caso acabara tramitándose una ley que tanto necesitamos, teniendo en cuenta la realidad que vivimos en nuestra comunidad. Anunciamos en ese momento que los partidos que se posicionaran en contra o que no acudieran a la firma de ese compromiso para que Madrid tuviera una ley de vivienda, pues serían señalados públicamente como partidos cómplices de que Madrid continuara siendo una ciudad, digamos, paradisíaca para los fondos buitres, los fondos especulativos, las subidas de los precios de los alquileres. Y anunciamos que iríamos a la pradera de San Isidro a hacer ese señalamiento público, sobre todo para que los votantes sepan que cuando vayan a los ciudadanos están votando a partidos que se posicionan en contra de los intereses de la ciudadanía. Acudimos allí y un toque de atención de forma totalmente pacífica y en un ejercicio que nosotros entendemos legítimo de protesta ciudadana a los candidatos y candidatas del Partido Popular y Ciudadanos. Y así lo hicimos. Estuvimos con Ignacio Aguado, estuvimos con Albert Rivera, estuvimos con la señora Díaz Ayuso y estuvimos también con Begoña Villacís. Nos ha llamado mucho la atención que los medios de comunicación solo se han hecho eco prácticamente de ese señalamiento que hicimos a Begoña Villacís y no del resto de candidatos. Y entendemos que sí, entendemos, y sobre todo visto el revuelo que se ha formado luego por redes sociales y en los medios de comunicación, que quizá la señora Villacís pudo sentirse en algún momento un poco agobiada, y en ese sentido lo lamentamos. Nosotros a la señora Villacís le deseamos todo lo mejor en el ámbito personal, pero pensamos que estaba allí en calidad de candidata de un partido que ha rechazado la ley de vivienda y que por tanto es totalmente
que le recordáramos que la ciudadanía, las mujeres, sobre todo las mujeres embarazadas que sufren desahucios diariamente en nuestra comunidad, quieren una ley de vivienda para la Comunidad de Madrid. Y para ejemplificar el drama que suponen los desahucios, proporcionáis algunos datos. Hoy, datos como que los desahucios continúan a un ritmo de 10 desahucios por hora. 10 desahucios por hora, y que se está exigiendo una ley que podría reparar el dolor de 800.000 familias que han sido desahuciadas desde 2008, que son unas cifras escandalosas, pero uno de los argumentos con los que se contraponía el escrache a Villacís, o la repercusión que ha tenido el escrache a Villacís, es el número de desahucios tan terrible que vemos con mujeres embarazadas en la calle, con niños en la calle, que no parecen importar a nadie, pero son unas imágenes que se repiten sistemáticamente, ¿no? Exactamente, nos ha parecido desde luego la utilización de una doble vara de medir. No hemos visto a estos partidos poner el grito en el cielo cuando cada día en nuestra comunidad se desahucian. En concreto en la Comunidad de Madrid hay más de 30 desahucios al día y no hemos visto a estos partidos, como decía, poner el grito en el cielo cuando se ven imágenes terroríficas y de absoluta violencia. Esta vez sí, bueno, pues como a mujeres embarazadas se las expulsa de sus viviendas sin ningún tipo de alternativa habitacional. Lo vimos, de hecho, en desahucios como Argumosa 11, que yo creo que fue un desahucio muy mediático. Una de las mujeres que fue expulsada de su vivienda, bueno, acababa de dar a luz el día del desahucio, su bebé tenía un mes de vida y a nadie le tembló el pulso, no hubo ninguna campaña por redes sociales con el hashtag de yo con Miriam de Argumosa, que ha sido desahuciada con un bebé de un mes, y entonces nos parece bastante hipócrita la reacción. Porque además una de las cosas que se exigen quienes denuncian esta brutal desigualdad que suponen los desahucios, una de las cosas que se exige y que pide la Ley de Vivienda en Madrid es que se sancione a los propietarios que tengan 5 o más viviendas vacías sin sacar al mercado, porque hay muchos, son numerosos, ¿no? Sí, en la comunidad tenemos el dato de que existen más de 260.000 inmuebles vacíos o desocupados. Eso confronta o choca totalmente con un derecho constitucional, que es el derecho a la propiedad privada, y que por supuesto nosotros respetamos, pero que no es infinito, no es absoluto, tiene una serie de límites, y los límites están en la función social de esa propiedad privada. Nuestra ley recoge muchas medidas para, como decía al principio, garantizar el derecho a la vivienda. Bueno, la modificación del parque público de vivienda social para que no pueda ser vendido a los fondos buitre, como ha sucedido en la legislatura pasada, la reorganización de la Agencia de la Vivienda Social, que es el organismo actualmente encargado de adjudicar vivienda pública y que funciona de una forma totalmente opaca, y por supuesto medidas encaminadas a sancionar lo que nosotros denominamos usos antisociales de la propiedad privada, que es pues mantener viviendas vacías, más de 5 viviendas vacías encerradas a cal y canto, como forma también de provocar la especulación inmobiliaria, que hemos visto que efectivamente está sucediendo. Están subiendo los precios de los alquileres, y ese tipo de conductas en una sociedad democrática pensamos que deben ser como mínimo controladas y disuadidas, y las medidas disuasorias que nosotros planteamos es sancionar económicamente a esos grandes tenedores de vivienda utilizan esas malas prácticas, y incluso sancionarles hasta el punto de que su vivienda, esas viviendas vacías cerradas en manos de fondos buitre, puedan ser cedidas, pues puede ser cedido su uso para que formen parte del parque de vivienda pública y social. Son medidas constitucionales que ya están avaladas por el Tribunal Constitucional en otras comunidades, como en Euskadi, en Navarra, en Valencia y en otras comunidades autónomas. Ayer algunas de las voces más críticas con este escrache, con estos escraches, decían, pero es que se están dirigiendo no contra quienes gobiernan la ciudad, sino contra la oposición. ¿Por qué no escraches a Manuela Carmena?, decían. Claro, yo creo que quizá no entendieron nada de la campaña que estábamos planteando. Nosotros estamos exigiendo una ley autonómica de vivienda porque la Comunidad de Madrid es la que tiene
exclusiva en materia de vivienda. De ahí que interpeláramos a todos los partidos capacidad de gobierno en la Comunidad Autónoma de Madrid y, insisto, los dos partidos que se negaron en rotundo, ya no solo ahora, sino también en el año 2017, es decir, por segunda vez a legislar en pos del derecho a la vivienda, fueron el Partido Popular y Ciudadanos. Sobre la supuesta condescendencia que hemos podido tener con, por ejemplo, Manuela Carmena, bueno, yo creo que cualquier persona que haya hecho seguimiento de la actividad de la plataforma de afectados por la hipoteca estos últimos 4 años, por ejemplo, que ha sido el gobierno de Manuela Carmena, ha podido ver cómo hemos sido uno de los colectivos, yo creo que más críticos, la ineficaz política de Manuela Carmena en materia de vivienda, y la hemos señalado también en muchas ocasiones. Mismamente el año pasado hicimos también un señalamiento, un escrache a Manuela Carmena en la pradera de San Isidro. Ayer hubo otro también por la falta de soluciones habitacionales que ha habido para las vecinas Argumosa 11. Lo que sucede es que el día 15 de mayo nos queríamos centrar en la Ley Autonómica de Vivienda y por eso señalamos al Partido Popular y a Ciudadanos. También conviene recordar que la Audiencia de Madrid sentenció que los escraches son un mecanismo ordinario de participación democrática de la sociedad civil y una expresión del pluralismo de los ciudadanos. Es una cuestión incluso que ha sido judicializada en ocasiones, más allá de la en fin, de lo que podamos opinar cada uno sobre el escrache a Begoña Villacís. Lo que sí que vemos es que hay un problema terrible y una desidia absoluta. Fue. Perdón. Perdona. No. Así fue. Nosotros en el año 2013 iniciamos también una campaña de scratches a raíz de que el Partido Popular tumbara en el Congreso una iniciativa legislativa popular, esta vez a nivel estatal, que exigía medidas básicas para la ciudadanía, como es la dación en pago o el alquiler social. Y en aquel entonces hicimos una campaña de scratches que efectivamente luego hubo una serie de denuncias y una serie de acusaciones gravísimas, yo creo que casi más graves que las que vivimos ayer, y acabaron con eso acabó con unas sentencias favorables de la Audiencia Provincial que reconocía nuestro derecho a la protesta pacífica y efectivamente a considerar el escrache como un medio ordinario de participación política, que es lo que pensamos que es, y que en todo caso, que cuando hay ausencia de violencia, como hemos hecho siempre, como sucedió en aquel entonces, en el año 2013, e incluso podemos apreciar en las imágenes de la playa de San Isidro, pues yo creo que está más que justificado, sobre todo teniendo en cuenta que allí los políticos que había, pues lo estaban en su calidad de políticos representantes, candidatos a partidos políticos, incluida la señora Villacís. No fuimos ni a casa de la señora Villacís, ni invadimos, digamos, su espacio íntimo y en un momento dado. Fuimos a interpelarla como candidata de un partido y ella estaba allí como candidata de un partido político que es Ciudadano. No estaba dando un paseo por ejemplo, con su pareja como una ciudadana normal. Pues Alejandra, te agradecemos muchísimo de corazón. Alejandra Jacinto, abogada, politóloga, activista de la plataforma Afectados por la Hipoteca, te agradecemos muchísimo que hayas atendido esta llamada. Conocíamos una perspectiva que ha sido la que han estado contando las tertulias en las últimas horas y queríamos saber exactamente cuáles eran las razones que habían movido a los afectados por la hipoteca para manifestarse de esta manera. Alejandra, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Porque creo que es muy importante, claro, es verdad, en las últimas horas hemos oído por tierra, mar y aire cuál es la perspectiva con la que nos describen el marco desde el cual nos dicen que tenemos que comprender lo que ocurrió ayer. A nadie le parece edificante esa imagen, eso no parece que sea discutible a estas alturas, pero sí conviene que se nos ofrezca la otra cara de la moneda. ¿Por qué suceden las cosas que suceden? ¿Cuál es la razón que mueven más allá de lo que nos dicen que son las razones? ¿Cuáles son las verdaderas razones que movían ayer a la gente a manifestarse con este escrache, que no deja de ser al final una medida desesperada de exigencia a los políticos que no están cumpliendo con una obligación como la de parar estos escraches estos desahucios que se han convertido en un auténtico drama para familias, para mujeres embarazadas también, para mujeres con niños? Así que, es importante que frente
a una información podamos situar también la explicación de las razones, y a lo mejor así podemos comprender un poquito mejor a este mundo tan complejo, tan convulso. Bueno, almohadilla la cafetera encubierta. Os pedimos que utilicéis este hashtag, almohadilla la cafetera encubierta. Es un hashtag con el que estamos organizando, y damos las gracias a La Ingobernable también, porque nos ha alertado además de alguna de las perspectivas de esto que se estaban comentando en las últimas horas sobre los desahucios, y que está tuiteando también en directo en el programa en Twitter. Y luego es muy recomendable hoy un hilo de Estefan Grueso, porque ayer publicó un tuit aludiendo precisamente a los desahucios, al drama de los desahucios, y recibió un aluvión de insultos porque decían que estaba justificando el escrache a Begoña Villacís, que esto es uno de los efectos que tiene también la política moderna y el análisis moderno y televisado de los debates, que es que parece que no cabe lugar, no ya a la disidencia, a la explicación, no cabe lugar a tratar de entender qué es lo que está ocurriendo, porque enseguida uno está tachado de delincuente, poco menos, ¿no? Entonces no vale el discurso, tienes que estar en el discurso de lo... El discurso único, ¿no? Y no hay lugar a debate, ni... También aludíais mucho, utilizando el hashtag, a cómo se ha puesto el foco en el escrache y no en la esencia, que es la del desahucio, ¿no? La de un problema que sigue habiendo en este país, y en concreto en una comunidad como la Comunidad de Madrid. Y luego también algo que me parece interesante, que además apuntaba Estefan Grueso en este hilo de Twitter, que decía: nadie quiere participar en un escrache. Las personas que protestan preferirían estar con sus familias o disfrutando de su tiempo libre, pero entienden que tienen que hacerlo. Un escrache es la acción más controlada que existe. Tiene comienzo, tiene final y tiene reglas. Si hay violencia, no es un escrache. Así que, bueno, por lo menos que sepamos por qué suceden las cosas, por qué se producen las cosas, cuáles son las razones que mueven a las personas a hacer lo que hacen, y que también entendamos que no se puede ofrecer una versión simplificada y para niños de las cosas que ocurren, porque a veces las lecturas nos obligan a profundizar un poquito más. Así que esa era la intención del programa.